En el video anterior creamos nuestro Data Lake. Allí trajimos grandes volúmenes de datos desde unos datasets de datos.gov.co. ¿Cuáles fueron? Homicidios, departamentos y municipios. Lo que hicimos fue traerlos. En sí podemos decir que quedó crudo esos datos. Ahora con el Data Warehouse lo que haremos en sí es transformar, depurar y organizar esos datos para así estructurarlos y dejarlos listos para un posterior análisis. Eso es lo que nos permitirá en sí hacer el Data Warehouse. Aquí en DBeaver ya tenemos en sí nuestro Data Lake creado de la vez pasada, donde tenemos los datasets de departamentos, homicidios y municipios. Ya los tenemos aquí. ¿Qué nos permite ahora el Data Warehouse? Identificar que pueden haber dimensiones, que pueden haber hechos, y eso ya nos lleva a hablar de un esquema de estrella o de copo de nieve. Ya nos permite estructurar mucho más esos datos y nos servirá para un posterior análisis, como lo comentamos anteriormente. Por ejemplo, en homicidios tendremos diversas columnas que pueden estar muy relacionados a las otras tablas. Caso municipio, lo podemos relacionar en sí con esa tabla. Caso departamento, igualmente. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de llaves foráneas. Así vamos a comenzar a estructurar toda esta información. Entonces creemos nuestro Data Warehouse. Entonces, Warehouse, no sé, seleccionar y cargar. Aquí la crea, F5 y listo, ya la tenemos aquí. Ahora, hablando de conceptos, vamos ahora a crear dimensiones. No son como tal tablas, sino dimensiones, lo que nos permitirá en sí estructurar nuestro esquema, bien sea copo de nieve o bien sea estrella. Como lo vamos viendo, es que va a ser más copo de nieve, porque departamentos crea una dependencia con municipios y estaban así asociados con homicidios. Ahora, hagamos la creación de nuestra tabla de departamentos. La tenemos acá en nuestro Data Lake, pero ahora vamos a pasar esta información acá en Data Warehouse. Entonces, creemos esa dimensión. Create table. Warehouse.dbo. Como es una dimensión, coloquémosle este nombre: dim departamentos.com y crearemos los campos como los tenemos acá. De la Lake tenemos un código, un nombre, latitud, longitud y un geodepartamento. Si vemos acá, ese geodepartamento lo que hace es un concatenado entre latitud y longitud. ¿Qué tan necesario es? No tanto. La idea es evitarnos, ahorrarnos ese espacio y tener información, tener datos muy precisos en las columnas. Entonces, acá crearemos nuestras columnas. Code, aquí aplicamos el camel case, porque miren cómo lo teníamos acá. Mayúscula separado por raya al piso. Aquí ya estamos hablando de tener un orden más preciso en la creación de estas columnas. Les arrancamos con mayúscula y la separación de otra palabra va a arrancar con mayúscula, no con raya al piso. Code, PPTO, tiny, normal. Ahora el nombre del departamento. En el case, nom,
RTO, hacer un varchar, colocémosle acá 56, normal. Latitud, float, not null, longitud, float, not null. Con el not null estamos diciendo es que no permita campos vacíos, es lo que le estamos diciendo allí. Ya tenemos los campos y como es una dimensión, esta sí o sí debe tener una llave primaria, entonces ya la vamos a crear. Aquí es tiny para el código de departamento, ya que no representa una gran cantidad de extensión en ese tipo de datos. En sí, necesitamos es un valor muy preciso para cada fila. No tiene que ser tan extenso con un min, con un small, sino un tiny queda muy bien. Seleccionamos y ejecutamos. Listo. F5 y aquí ya nos aparece. Hagamos entonces la creación de nuestra llave foránea y llave primaria. Doble clic, properties, edit case, y acá haremos la creación de nuestra tabla, de nuestra llave. Código de departamento, la asociaremos, es como tal el único en el registro de la tabla, para asociarlo como una llave primaria. Es ese carácter único que va a identificar esas filas. Es código, lo colocamos como llave primaria, ok, y miren, acá ya se crea, guardar, ejecutar, y lo podemos ver en el diagrama cómo hace esa separación. Ok, lo que está arriba es la llave primaria y lo que está abajo ya son parte de la tabla. Igual aquí en Data podemos ver que ya quedó asociado con esta llavecita. Listo, ya tenemos creado nuestra dimensión de departamentos. En este paso ya creamos como tal la dimensión de departamentos. Lo que sigue es hacer el insert de los valores que tenemos en el data lake de departamentos y los pasaremos al data warehouse. Tendremos que comparar en sí los campos que tenemos en cada una pues, de estas dimensiones y de esta tabla. Así realizaremos el insert y ya posterior realizaremos la creación de la dimensión del municipio y también los insert de dónde viene del data lake hasta dónde va hasta el data warehouse.
Aquí viene una labor bastante importante y es identificar qué otras dimensiones se pueden crear partiendo de nuestra tabla principal de domicilios. ¿Dónde la estamos viendo? En nuestra Data Lake. Ya hicimos nuestras dimensiones de municipio, de departamento y ahora nos toca identificar qué otras podemos tener. El por qué acá, porque miren que tenemos código, nombre, código, nombre. La idea es no ser tan redundantes y también ahorrar espacio y esa cantidad de columnas en la propia tabla principal. ¿Qué será nuestra tabla de hechos allí a futuro crear en el Data Warehouse? Ya hicimos la dimensión de departamento, ya hicimos la dimensión de municipio y ¿qué más podemos identificar? Miren, zona rural urbana y sexo masculino femenino y podemos tener otros más allí. Entonces podemos crear otras dos dimensiones. Arranquemos por zona. Queremos esa dimensión. Tables, en table. Y esta se va a llamar dim raya piso zona. Agreguemos columnas. Agregamos acá ID zona. Será nuestra llave principal. Le podemos colocar tiny. Solo va a ser 1 o 2. En este caso estaremos buscando es que sea autoincrementable. No tiene un código particular. Solo estamos buscando acá que sea o urbano o rural. 1 o 2. Entonces le colocamos los null. Identity. Quitamos este len. Esa es nuestra llave primaria. Y listo. Ok. ¿Qué nos falta? Pues el nombre de la zona. Varchar 100, está bien. No. Y podemos crear nuestra tabla. ¿Qué va a pasar acá? Que como pudimos ver, está urbano y rural no alcanza a llegar a 100. La idea es ahorrarnos esa cantidad de espacio. ¿Qué podemos hacer? Identificar pues cuál es esa longitud que tenemos en ese campo. Coma. En ese caso, ¿cómo sería? Con un length. Entonces hagamos esta consulta. Select distinct zona length zona para así contar la cantidad de caracteres. ¿De dónde? Ya creamos la tabla, nuestra dimensión, pero todavía no tenemos datos. ¿Dónde están esos datos? En el Data Lake, en Dataset domicilios. Data Lake .dbo homicidios y organicémoslo order by la zona de forma ascendente. Ejecutemos. Miren, aquí está rural 5, urbano 6. Ya lo tenemos acá. Sabremos que ese 100 que colocamos anteriormente nos toca editarlo y colocarle 6, que es como esa mayor cantidad que tenemos de urbano. Entonces, doble clic. Vamos a Properties, Columns y aquí cambiamos ese 11 por el 6. Save, ejecutar y listo. Y hicimos acá nuestro ajuste. Ahora, con esto vamos a hacer una inclusión, vamos a como tal agregar los datos que tenemos en homicidios, pero en zona. Como tenemos gran cantidad de datos en esa tabla, va a aparecer mucha zona, mucho urbano, mucho rural y solo nos toca dejar uno urbano, uno rural. Entonces hagamos eso. ¿Cómo sería? Inserito esa Data Warehouse .tbo .dimzona y acá le colocamos el nom colocémosle como se llama nuestro nombre, nomzona. Y acá
insertamos como tal los valores partiendo de una consulta select distinct para que solo nos traiga urbano y rural. Distinct campo zona de donde Data Lake de homicidios, Data Lake .dbo homicidios, y hagamos como un orden allí igual por zona. Listo. F5 y aquí identifiquemos en zona qué dato nos cargó en Data. Rural, urbano. Ya los tenemos allí. Esto mismo vamos a hacer para la dimensión de sexos.
Para cerrar nuestra creación del Data Warehouse, tenemos que identificar algo muy importante desde la tabla de hechos de homicidios. ¿Qué pasa? Que está el campo fecha del hecho. Esa fecha del hecho nos da para pensar o para analizar muchas variables. El día, el mes, el año, donde ocurrió en sí el hecho, donde ocurrieron en sí esa cantidad como tal de homicidios. Eso a nivel de una visual de Power BI pues nos da muchos indicios y sobre todo nos lleva a tener muchas más estrategias de análisis. ¿Qué nos permitirá esto? Crear una dimensión relacionada a fecha y tiene como una dependencia según el semestre, según el mes, según el día. Eso es lo que realizaremos acá. Con esto cerraremos en sí la creación del Data Warehouse. Ya tenemos la sentencia, solo sería ejecutarlas. Revisemos acá el conteo de eventos por día. Esto nos indica en esta fecha cuántos eventos ocurrieron. Nos da ya un indicio de cuántos hay allí. Ahora, traemos las fechas únicas, que nos quiten sí lo que está duplicado. Estas son las fechas que tenemos precisamente con eventos de homicidios. Ahora contemos esas fechas justamente. ¿Cuántas tenemos? 8.279. ¿Y cuál es nuestro dato total de homicidios? 328.513. Ahora vamos a traer las fechas únicas. Con este Death First arrancamos que el mes no es, que la semana no arranca en domingo, sino que arranca desde el lunes. Eso es lo que vamos a traer acá. Ejecutemos y listo. Esta es la estructura de lo que podemos identificar con la fecha. ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué cuarter como tal del año? Si es primero, segundo, tercero, cuarto, ya sería trimestre. El día, la semana y la semana como tal. Sobre estas columnas podemos crear en sí otras dependencias, otras dimensiones para así comenzar a segmentar un poco más la información. Nos da ese indicio, ok, en esta fecha, ¿cuál año es? 2003. ¿Qué mes es? Enero. ¿Qué día es? 1 de enero. Acá tenemos en qué trimestre el año es el primero. ¿Qué día de la semana cae? El tercer día de la semana. Si revisamos bien un calendario, debería caer sobre el día miércoles. ¿Y cuál semana es? Es la primera del año. Eso es lo que traemos acá en esta tabla. Según esto, entonces ya nos toca crear una dimensión de tiempo. Vamos a crearla acá. Listo, acá ya la crea y vamos a darle la ejecución. En tiempo, ¿qué campos nos trae? Ya los tenemos acá. Listo. Y ahora vamos a crear esas dimensiones internas que tenemos aquí. Pues partimos con meses. Dimensión meses. La creamos. Con esto le colocamos algo muy simple. Nombre de mes y cuál es su autoincrementable. No necesitamos que tenga un código en específico, sino 1, cuál mes es, 2, cuál mes es, 3, cuál mes es. Entonces aquí ya podemos validarlo. Meses nos trae estos campos, el ID y el nombre del mes. Ya le colocamos que esta es nuestra primary key. Así hacemos para las siguientes. Ahora vamos con trimestre. Listo. Lo hacemos con F5, trimestre. Nos trae estas columnas. Ahora vamos para día, semana. Listo. F5, día, semana.
y ya lo traemos acá en nuestras columnas. Y ahora, ya que tenemos estas dimensiones creadas, insertemos los datos. ¿Qué vamos a traer en meses? Enero, febrero, marzo, abril, de allí hasta diciembre. No es necesario colocar el ID. ¿Por qué? Porque es autoincrementable, solo es el nombre. Entonces agreguemos estos datos allí en la tabla de meses, en la dimensión de meses. Listo, 12 incluimos, vamos a revisarla. F5, meses, de ira, y aquí comprobamos que tenemos la información. Ahora, trimestre, solo tenemos 2 trimestres en el año, insertados, validemos, data, ya lo tenemos, insertar datos día de la semana, de lunes a domingo, listo, insertado 7, vamos a F5, día de la semana, martes, miércoles, hasta domingo, listo. Y ahora vamos a registrar estos datos en nuestra tabla de tiempo. Vamos acá, qué columnas tiene, fecha hecho, año, ID mes, día, ID trimestre, ID semana y semana. Todos en buena parte son esos IDs de las otras tablas, de las otras dimensiones. Entonces creémoslo aquí, insertémoslo, listo. Ahora aquí comprobamos cómo quedó nuestra dimensión de tiempo de ira. Listo. Ahora nuestra labor será crear las foreign keys partiendo qué tiempo tiene esa dependencia, dónde, a mes, a trimestre y a día, semana. Entonces vamos a esa. Properties, foreign key, y vamos a crear la foreign key. La primera con mes, ID, ok. Segunda que dijimos, trimestre, ok. Y la tercera, día, semana. Listo, guardamos, ejecutamos y veamos cómo queda el diagrama. Listo, ahí quedaron las tres. Ahora vamos a crear la foreign key de esa dimensión de tiempo en homicidios. Vamos a homicidios, properties, foreign key, vamos a crear la foreign key y vamos a tiempo con fecha y fecha. Y listo, guardamos, ejecutamos y listo. Acá validemos en el diagrama cómo queda. Ok, ya creamos nuestras foreign keys
Y por último vamos a hacer un insert de los datos en homicidios consultando esos IDs de las dependencias. Esas dependencias pues ya terminan siendo sobre la fecha, el código de municipio, el ID zona, el ID sexo, cantidad. ¿Qué es lo que nos falta con esto? Pues en sí llenar los datos dentro de esta tablita. Lo haremos con esta sentencia, llenando las columnas que ya tienen. ID de homicidio, recordemos que es autoincremental. Vamos a llenar fecha hecho, código de municipio, ID zona, ID sexo y la cantidad. Validemos que los campos como tal coincidan con los otros datos, porque esto proviene de la ley de homicidios. Vamos a homicidios, cuáles columnas tenemos, el code muni, acá viene de homicidios, y qué información traemos de acá, que sería la adicional, la de zonas y la de sexo, que fue las penúltimas que creamos. ¿Cómo se llama la dimensión? Dim zona y dim sexos. Aquí ya estaría. Entonces ejecutemos. Listo. Dice que ya se llenaron todos los 328.000 registros. Validemos. F5 fac data y aquí ya los tenemos. Por último, validemos cómo queda nuestro diagrama. Recordemos de dónde parten en sí esas relaciones. De acá entonces a municipio tiene esa dependencia con departamentos, debe relacionarla, listo. Con tiempo debe relacionarse con mes, día de semana y trimestre. Miren como ya queda así la gestión de todas nuestras tablas de dimensiones y en nuestra tabla de hechos. Es donde vemos que queda con el esquema de copo de nieve. No solo parte de una estrella, si lo colocamos acá en el centro y tiene estas dependencias, no, sino que ya tiene otras subdependencias aparte. Tiempo ya se relaciona a meses, a día de semana, a trimestre, y municipio se relaciona a departamentos. Aquí ya pierde esa forma estrella y ya se vuelve una forma de copo de nieve.